El pasado jueves 7 de noviembre, pero debido a los trágicos acontecimientos de los cuales todos somos conocedores, el Centro Documental de la Memoria Histórica, a instancia del Ministerio, canceló todas las actividades programadas para esa fecha. Amigos de Unamuno, no podía ser de otra manera, se solidariza con todos los afectados y proponemos un minuto de silencio, que empieza ya. Muchas gracias. Una vez más, y como ya es habitual en estas fechas, la Asociación Amigos de Unamuno organiza una mesa de debate en la que tratamos diversos aspectos de la vida de Unamuno, vistos desde diferentes perspectivas, aportados por expertos en la materia. Esta mesa de debate siempre la hemos realizado en esta casa, por lo que una vez más es de justicia agradecer al Centro Documental de la Memoria Histórica la acogida que siempre nos ha dispensado. El tema sobre el que debatirán los ponentes esta tarde es Unamuno y la Segunda República. Mucho se ha hablado y escrito sobre Unamuno y la República y de las críticas que éste hizo no contra la República, sino contra algunos políticos de la República. Su distanciamiento y críticas a los gobiernos republicanos, especialmente a los hazañistas, tuvo su origen en las actitudes y leyes promulgadas en el periodo constituyente del bienio reformista, especialmente la defensa de la ley de la República, la defensa de la República. Esta tarde, los tres expertos que nos acompañan darán sus distintas visiones enfocadas desde diferentes puntos de vista sobre Unamuno y la Segunda República. Cada uno de ellos dispondrá de 20 minutos en una primera intervención, luego entraremos en el debate propiamente dicho, en el que las intervenciones serán libres. Bueno, y sin más preámbulos paso a presentar a los miembros de la mesa. Los tres tienen un amplísimo e interesante currículum imposible de mencionar en el corto espacio de tiempo que disponemos, pero por eso me voy a limitar a dar unas breves pinceladas de cada uno de ellos. Manuel Redero San Román, doctor por la Universidad de Salamanca con la tesis La Unión General de Trabajadores en la Segunda República, 1931-1934. Catedrático, jubilado, de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Fue director del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de dicha universidad de 1987 a 1994. Ha participado como ponente en diversos congresos y ha dirigido varios proyectos de investigación y tesis doctorales. Sus líneas fundamentales de investigación se han centrado en la historia local de Salamanca y regional Castilla-León del siglo XX y de una forma muy especial en la historia del sindicato socialista. En 1994 coordinó el número 15 de la revista Ayer sobre la transición a la democracia en España. Autor de numerosos artículos y libros, ya sea en solitario o en colaboración, que no tendríamos tiempo siquiera para mencionarlos. Y el tema en el que centrará esta tarde su intervención es la proclamación de la República. A continuación tenemos Raimundo Cuesta Fernández, natural de Santander, donde a los 11 años tuvo que dejar la capital cántabra para trasladarse a Reynosa, donde hizo el bachillerato.
Historiador y catedrático de instituto, impartió clases en el Fray Luis de León desde 1975 a 2011, cofundador del grupo Cronos. Su formación y actividad profesional se desarrolló en Salamanca, aunque nunca ha olvidado sus años de infancia y adolescencia en su querida Cantabria. Es autor de numerosos libros, colaboraciones y artículos en los que trata fundamentalmente temas relacionados con el mundo de la enseñanza. Su actividad profesional y vital se puede leer en su obra Las lecciones de Tersites, semblanza de una vida y de una época, 1951-2016. Sin olvidarse de Unamuno, Azaña y Ortega, tres luciérnagas en el ruedo ibérico. Raimundo es ya un asiduo de esta mesa de debate organizada por amigos de Unamuno. Creo que ha participado en todas ellas. Creo, por lo menos unas cuantas sí. No llevo la cuenta. lo que por supuesto es de agradecer. Raimundo en esta ocasión nos hablará sobre Unamuno en el momento constituyente de la Segunda República. Y a mi derecha, Francisco Blanco Prieto. Francisco es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Tiene publicadas más de una treintena de títulos con temas muy variados: viajes, vecinos ilustres de Salamanca, poemarios, didáctica de las ciencias de la naturaleza, evaluación de la educación secundaria, varios libros dedicados a la química y a las ciencias de la naturaleza, sin olvidarnos de su faceta como conferenciante, guionista, articulista y, por supuesto, los libros dedicados a diferentes aspectos de la vida de Unamuno, libros imprescindibles para conocer a don Miguel. En el primero de esos libros, Francisco recoge un supuesto diario final de Unamuno, redactado día a día con el máximo rigor a partir de los artículos, cartas, discursos, conferencias y entrevistas que concedió desde que murió su esposa Concha el 15 de mayo de 1934. A este le siguió Unamuno, profesor y rector de la Universidad de Salamanca. En 2013 publicó Unamuno en la política local. El 18 de julio del 17 presentó en el Congreso de los Diputados Unamuno en las Cortes Republicanas. El 29 de septiembre del 21, también aniversario del nacimiento y jubilación de Miguel de Unamuno, presentó el libro Unamuno, mitos y leyendas. Francisco, además, es el fundador, presidente de honor y alma de la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca. Y el tema que esta tarde abordará es actitud de los socialistas con Unamuno. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a los ponentes para que la primera ronda de intervenciones, como ya hemos indicado, que tenga una duración máxima de unos 20 minutos. El orden de intervención, si ninguno tiene inconveniente, pero que no, es el que hemos empleado en la presentación y es el que figura en la agenda de actividades de la asociación. Por lo tanto, el primero en intervenir será Manuel Redero San Román. Manuel, cuando quieras, tienes la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Luis por su presentación y gracias también a Paco Blanco por la invitación que me hizo en su día para participar en esta mesa sobre Unamuno de la Segunda República. Yo iba a comenzar diciendo que no iba a hablar de la Segunda República, como dice el programa, porque eso es materialmente imposible. En los 20 minutos o algo más que puedo disponer, sino de la proclamación de la Segunda República y de los momentos inmediatamente posteriores de su andadura. En realidad, el título que figura en el programa ha sido un error, producto de un fallo de coordinación, creo, entre Paco y yo mismo. De modo que asumo precisamente mi responsabilidad. Bien, por lo tanto voy a hablar de cómo se produce la llegada de la República en Salamanca en sus primeros momentos, hasta que creo que queda un poco encauzado algunas de las líneas que van a perdurar después. Salamanca, la provincia, contaba, cuando llega la Segunda República, con unos, hay que situar el contexto, 370.000 habitantes, en una España que tiene ya casi 25 millones de habitantes. Salamanca va a tener en la Segunda República un peso político superior a lo que significa
tanto demográfica como socioeconómicamente. La población salmantina había crecido desde finales del siglo XIX, pero lo había hecho en menor medida, a menor ritmo que el conjunto de la población española. Y, sobre todo, había crecido la ciudad, la capital de Salamanca, que de 1900 a 1935 había pasado de 25.000 a casi 60.000 habitantes. No había crecido en demasía la población salmantina porque había emigrado a otras provincias y había emigrado al extranjero. Había crecido, como digo, mucho la capital, lo mismo que ocurría con casi todas las capitales del momento, porque el proceso es el mismo en toda España. Y aquí a la ciudad venían gentes de la provincia a trabajar en diversos oficios, pero quiero destacar, por lo que después me vale para argumentar algunas de las cuestiones que voy a plantear, la cantidad de jornaleros que venían a trabajar en una multitud de obras que durante la dictadura, sobre todo a lo largo del primer tercio del 20, pero sobre todo en la dictadura de Rivera, como en el resto de España, se llevan a cabo aquí en la ciudad. Cientos y cientos de nuevos trabajadores, jornaleros, que tienen trabajo en la ciudad y que se vienen aquí. Pero Salamanca se moderniza, la provincia, por lo tanto, en ese proceso de modernización de España del primer tercio del siglo XX. Pero se moderniza mucho menos que el conjunto de España y se moderniza mucho menos que algunas provincias de España. Salamanca, a pesar de esa lenta modernización del primer tercio del siglo XX, es una provincia que tiene todavía el 80% de su población viviendo en el campo, es población rural. El 66% de su población trabaja en la agricultura, 66%, cuanto en España ya está en menos del 50%. Esa población que trabaja en la agricultura son fundamentalmente jornaleros, muy pequeños propietarios, lo que Juan José Castillo llamó propietarios muy pobres, y arrendatarios muy pobres. Y luego hay otra capa también importante, bastante importante, de propietarios pequeños y medianos propietarios y pequeños y medianos arrendatarios, y una minoría de unas 270, 300 familias, personas que tienen grandísimas, a veces cientos, miles de hectáreas, hasta pueblos enteros, las calles, todo era, algunos eran del señor. El sector industrial ocupaba en torno al 15% y el sector servicios en torno al 19%. En resumen, Salamanca, la provincia, se ha modernizado, pero se ha modernizado a un ritmo muy inferior al del conjunto de España y particularmente muy inferior al de algunas provincias. Esta es la situación que mostraba Salamanca cuando en abril de 1931 se proclama la Segunda República. Pero antes, en enero de 1930, ha caído la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera ha llegado a su fin, dejando un sistema institucional en profunda crisis y a las fuerzas conservadoras enfrentadas al reto de llenar un enorme vacío político. Las derechas eran muy conscientes en toda España de que la crisis política que se abría a la caída de la dictadura era muy profunda y que estaban incapacitadas prácticamente para recuperar el poder. Y eran muy conscientes, tremendamente conscientes, de que estaban profundamente desorientadas, de que estaban desorganizadas y de que se habían roto las antiguas redes caciquiles de control del poder político de estas élites de la Restauración. En Salamanca, la reacción a esta situación de la derecha la encabeza en primer lugar José María Lamamié de Clairат, que en junio de 1930 crea un partido que se llama Acción Castellana,
que presenta en muchísimos pueblos, sobre todo en las cabezas de partido de la provincia, en mítines relativamente masivos a los que acuden multitud de pequeños y medianos campesinos. Había en estos mítines miedo, y se transmitía el miedo a una revolución, a un vacío político, a algo que estaba por venir y que no se sabía cómo se iba a controlar. No hay que olvidar que las clases sociales conservadoras europeas tienen también esa sensación de miedo, porque ha acabado la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución Rusa genera miedo en sectores importantes de los sectores conservadores de la Europa del momento. Miedo que transmite en esos mítines, donde se defiende fundamentalmente el orden político tradicional, la familia tradicional, la religión católica, la conciliación y no la lucha de clases, la religión, la familia y la propiedad. Hay que defender estos valores por encima de todo y evitar que llegue, decían, el comunismo. Sin duda, en la caída de la dictadura, tampoco el estado en el que se encontraba la izquierda salmantina era muy boyante, aunque poco a poco va a empezar a recuperarse. En este lado de la izquierda, la desaparición de la dictadura genera una situación precisamente distinta, una sensación de alivio, una sensación de esperanza y de optimismo en un futuro que se avecina y que va a traer un bienestar para las clases más necesitadas. Hay que entender que esta izquierda estuvo prácticamente desmovilizada en estos años de la dictadura de Primo de Rivera. Solo los estudiantes, Unamuno, por supuesto, y los estudiantes fundamentalmente de medicina crearon problemas a las autoridades con sus conflictos, con sus huelgas en toda España y aquí en Salamanca. No podían hacerlo los partidos de izquierda, la CNT prácticamente muy fuerte en otros lugares de España, aquí no existía, el Partido Comunista aquí no existía, la izquierda estaba representada por los partidos republicanos que quedaron prácticamente reducidos a pequeñas tertulias y pequeñas organizaciones, el viejo Partido Radical, el Partido de Azaña que dirige aquí Castro Prieto, pero eran grupúsculos, a veces sin sede siquiera, donde para reunirse, tertulias de café y poco más. Y en la ciudad y algo en Béjar. El único partido, las únicas formaciones que tuvieron presencia fueron los socialistas. El Partido Socialista y la UGT, que estuvieron dirigidos, como se sabe, por Primitivo Santa Cecilia. Primitivo Santa Cecilia, un viejo socialista, fue el líder de la Revolución del 17 aquí, de 1917, del socialismo tradicional, amigo de Pablo Iglesias, tipógrafo, que era el dirigente de la UGT y del Partido Socialista. El Partido Socialista era tolerado y había sido tolerado a cambio de participar en algunos cargos, en el Instituto Nacional de Previsión, en la Caja Ahorro, etc. Cambios siempre y cuando él designara a los que tenían que estar en esos puestos. Pero fundamentalmente quien participa con la dictadura es la UGT. La UGT se integra en la Organización Corporativa Nacional, porque está muy interesada en el control de los comités paritarios de las relaciones laborales. En la Organización Corporativa Nacional va a ser el instrumento a través del cual Primo de Rivera, de alguna manera, incorpora a la estructura del Estado a la clase obrera y le da a la UGT la representación de la clase obrera. La UGT va a negociar los comités paritarios con las organizaciones empresariales salmantinas
que eran la Patronal General y la Federación Gremial. Organizaciones patronales que no estaban muy contentas con los comités paritarios y que cuando acaba la dictadura intentan que desaparezcan. Bien, a mediados de septiembre o en octubre empieza la relación que apenas había existido orgánicamente, institucionalmente entre los partidos republicanos, esas células, porque casi no existen y solo en Béjar algo y en la ciudad, con el Partido Socialista, que empieza a emerger ya más fuera de las instituciones y que tiene la Casa del Pueblo, que ha sido durante la dictadura, sobre todo en los últimos años, un centro de reunión prácticamente de toda la gente de izquierda. En la Casa del Pueblo, que tiene un salón espléndido que se inaugura en el año 27, donde está ahora, se realizan conferencias. Allí hay conferencias de muchos catedráticos de la universidad, Unamuno, actividades de todo tipo, reuniones, mítines, etcétera, etcétera. Y se forma un comité revolucionario, que es el comité revolucionario que va a dar lugar de la coalición republicano-socialista que sale del Pacto de San Sebastián de agosto del año 31. Se forma ese comité revolucionario pensando en organizar unas campañas a favor de la República, etc. Y cuando el gobierno del almirante Aznar, que sube en febrero del año 31, convoca unas elecciones municipales para los municipios para el 12 de abril de 1931, la izquierda ya tiene una mayor organización que la derecha. Se va a reunir la izquierda en la Casa del Pueblo y va a coordinar todo lo que es el tema de las elecciones, candidaturas, desde la Casa del Pueblo. La derecha no tiene organización, está tan desorganizada, solo tiene esos mítines que está dando la Mamie de Clairá, pero está tan desorganizada que se ve en la necesidad de hacer una convocatoria a las fuerzas conservadoras salmantinas a través de la Gaceta para que vayan a una asamblea donde se decida la candidatura al municipio de Salamanca, porque no tienen ninguna articulación, porque muchos de los que han participado en los viejos partidos políticos han desertado y ya no quieren saber prácticamente de eso. Y en dos grandes asambleas, presididas por Fernando García, que había sido director de la Caja y diputado en el Congreso después de la CEDA, van a articular, armar rápidamente, unos días antes de las elecciones, van a lograr armar una candidatura que es de reacción ante lo que se le viene encima, sabiendo de que es muy difícil que puedan ganar las elecciones. La izquierda, sin embargo, monta una candidatura mucho más articulada en más sitios también, y el día de las elecciones, el resultado de las elecciones es que las elecciones municipales salmantinas dan una gran mayoría aquí en la ciudad a la izquierda salmantina, de republicanos y socialistas, y una derecha prácticamente con muy poca representación. La derecha tiene mucha representación en los pueblos porque se ha aplicado el artículo 29 de la ley antigua de 1907, que decía que en aquellos distritos donde no hubiera más de una candidatura, automáticamente se proclamaba el único que se había propuesto como candidato. Pero la derecha gana en Béjar y en pocos más sitios realmente, la izquierda gana en Béjar y en algunos sitios. Después, cuando se repitan elecciones, porque algunas son contestadas y se repiten después las del artículo 29, ya hay muchos que eran monárquicos que van en candidatura, se apuntan a la corriente dominante. Bien, se convocan las elecciones, el resultado de las elecciones, y el día 13 es un día de espera, en el que aquí en Salamanca la gente pasea por la calle, comenta, va a los periódicos, a la Casa del Pueblo, que es el centro neurálgico de toda la vida política de la ciudad, la Casa del Pueblo salmantina. Allí está todo el día lleno, la plaza está llena de rumores, y por fin
el día 14 se reúne el comité en la Casa del Pueblo, está llenísima, hay cientos y cientos de personas, salmantinos que entran y salen, etcétera, y por fin se decide, está en contacto el comité revolucionario con el comité, porque España estaba muy centralizada y en la Segunda República también, y no se hace nada sin el permiso de Madrid, del comité de Madrid. Unamuno tiene que intervenir porque los ánimos se acaloran, etcétera, calma aquellas situaciones, etcétera. Unamuno es proclamado por la UGT como el presidente honorífico de la UGT, porque había estado allí miles de veces, etcétera, y salen para el ayuntamiento, donde Unamuno va a proclamar, como es sabido, la República en la plaza. Se proclama la República en una plaza llena de gente, con muy pocos incidentes. Hay algunos, se derriban unas estatuas de los reyes, etcétera, pero muy pocos incidentes, con una gran alegría por parte de la gente. Aquello es lo que ya todo el mundo dice, es una fiesta, es algo, una ciudad llena de entusiasmo, como lo fueron casi todas las ciudades de España en ese momento. Las izquierdas están exultantes de alegría, pero todo se ha hecho con orden, todo se ha hecho con orden. Hasta se ha creado una red de jóvenes que llevan un brazalete, que son la organización del orden, porque han retirado a la policía, que está pendiente pero que no va a intervenir, y esos jóvenes van a vigilar las iglesias, los bancos por la noche, toda la noche, para que no haya ningún conflicto, etc. El alcalde que proclama que hay que hacerlo todo en orden, Unamuno llama al orden, etcétera, etcétera, y a la tranquilidad. Pero las derechas están aturdidas. Las derechas se dan cuenta, están resignadas y a la expectativa de ver qué pasa, a ver qué pasa. El obispo Frutos Valiente llama a aceptar la nueva realidad republicana, porque claro, son unas elecciones municipales de las que ha salido un cambio de régimen. El obispo lanza el escrito que se publica en la prensa, llamando a la calma y a aceptar la nueva realidad y a organizarse. Bien, hay una normalidad, por lo tanto, pero la derecha, claro, no era, la República no era el comunismo, como decía la derecha y la extrema derecha, pero era un régimen que sí iba a tener un proyecto de grandes reformas, en la tierra, en el ejército, en la iglesia, en el tema territorial, en las relaciones de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Y qué iba a pasar con eso? Desde que se nombran los alcaldes, desde que se proclama la República, hasta que se celebran las elecciones generales el 28 de junio de 1931, 2 meses y medio más tarde, elecciones a Cortes, todo es normalidad en la provincia de Salamanca. Todo. No hay prácticamente ningún conflicto. Manuel, te quedan 2 minutos. Estoy a la mitad, ¿no? Ya, pero es que tiene que intervenir los demás. Hemos dicho al principio... Bueno, luego en el coloquio intentaré acabar. No hay ni un solo conflicto. Hay pequeños incidentes con relación al Sagrado Corazón, con relación a la quema de iglesias, que aquí no se produce, pero que Unamuno, los socialistas intentan controlar la situación. Todo en el campo y en la ciudad, todo es orden y todo es normalidad. Pero debajo de esa normalidad hay una calma muy tensa y hay una tensión muy contenida, muy contenida. Los empresarios quieren eliminar los comités paritarios, la UGT se va a oponer a ello y prácticamente las organizaciones se dedican a organizarse y a preparar el futuro de las candidaturas a las elecciones al 28 de junio. Hasta esas elecciones no hay ningún conflicto. Una vez en torno a esas elecciones, los conflictos empezarán relativamente fuertes en el campo.
muy fuertes en el campo ya toda la República. Y a partir del año 32, a comienzos del 32, los conflictos aparecen ya muy fuertes en la ciudad, hasta tal punto que a veces salen en la prensa, o los conflictos salmantinos van a ser tratados en el mismo Parlamento nacional. Esos conflictos en el campo aparecen fundamentalmente porque han llegado la nueva legislación laboral de Largo Caballero y están empezando las faenas de recolección, la siega, la trilla, todas las faenas del campo. Hemos dicho que son campesinos la mayoría de la provincia de Salamanca. Y esos jornaleros que estaban sin organizar están ya a finales de junio, julio, muy organizados, y a finales del año totalmente organizados en la UGT. La UGT ha llegado a los pueblos y en casi todos los pueblos de la provincia la UGT ha formado ya sus organizaciones. Y esos jornaleros van a pedir que se apliquen esas legislaciones, que se suban los sueldos, que se contrate a los del pueblo y no a los extranjeros, a los del otro pueblo. Y van a empezar los conflictos en el campo, unos conflictos que van a ir increciendo y que van a culminar en septiembre con la muerte de varios campesinos en Palacios-Rubios, asesinados a muerte a tiros por la Guardia Civil. Unos campesinos que, cuatro creo que mueren en septiembre del año 30. Allí está ya la UGT, que las viejas autoridades de la UGT no van a resistir el empuje de estos movimientos. Y esas viejas autoridades van a ser cambiadas incluso con gran tensión por los nuevos que llegan. Y esos nuevos que llegan son fundamentalmente los que están en torno a Manso, a José Andrés Manso. José Andrés Manso representa aquí la radicalización del mundo socialista, desplazando a los viejos que van a quedar prácticamente absolutamente desautorizados. Hasta tal punto que cuando Manso quiere entrar en el Partido Socialista, que todavía controla la vieja guardia, la vieja guardia impide que Manso entre en el Partido Socialista, votando en la ejecutiva en su contra. Se dividen profundamente. Y en la derecha se va a ir articulando a través de la organización campesina, a través de la organización de... ¿cómo se llama? Esto de tener años ya es muy mal. Es que eso pasa porque el tiempo ha concluido. Bueno, luego cuento lo de la derecha. Lo siento, pero es el tiempo que tenemos y... Bueno, lo único que quería decir es que a partir de este momento esa situación de desarticulación de la derecha llega a un momento en que se articula muy fuerte, va a ser una derecha muy, muy fuerte, va a tener mucha importancia en el conjunto del Estado español a través de Gil Robles va a polarizarse mucho la situación en Salamanca, porque la UGT se adelanta a la radicalización en Salamanca del conjunto de España con el largocaballerismo, y aquí es una de las derechas más radicales que surgen a través de esta derecha católica articulada básicamente en torno a la Iglesia, a la Gaceta regional, a la Gaceta, etcétera, etcétera. Y va a acabar, cuando acaba el año 31, esa radicalización se pasa a la ciudad. Cuando ha llegado la crisis económica, siguen viniendo jornaleros, no hay trabajo y estos radicalizan a la UGT, aparece la CNT y la CNT radicaliza también muchísimo las huelgas en la ciudad, hasta el punto que dirigentes como Carrillo, el padre de la UGT, tienen que venir a la ciudad a ver qué pasa aquí porque no se controla la situación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, y perdona una vez más, pero el tiempo hay que distribuirlo. Y a continuación, Raimundo Cuesta nos va a hablar sobre Unamuno en el momento constituyente de la Segunda República. Raimundo, cuando quieras. Buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias a los amigos de Unamuno que siempre
me tienen a su disposición. Parece ser que ya es un contrato anual, ¿no? Indefinido. Bueno, no sé si será indefinido o no. En todo caso, yo quería decir que, claro, en 20 minutos, a mí este tipo de invitaciones para mí tienen una doble faz. Por una parte, me obligan a trabajar en temas que, bueno, negociamos cuál puede ser o no. Al final ha sido pero claro, mientras lo voy trabajando y como tengo esa especie de debilidad del trabajo pues bien hecho según mis humildes intenciones, ¿verdad? Pues me lleva a muchas más cosas. Y parece ser que se está convirtiendo en una costumbre traicionar los títulos. Como acaba de decir quien me ha precedido en el uso de la palabra, mi amigo Manolo. De manera que yo, en realidad, al ir profundizando en la actitud política de Unamuno, el tema que yo trabajo como tema general es el comportamiento de los intelectuales en circunstancias críticas. Fundamentalmente, mi interés, decía Febre, que no hay historia sin problema. Y el problema que a mí me preocupa es la deriva de muchos intelectuales españoles actuales hacia posiciones que no tienen nada que ver con la República y tienen mucho que ver con lo que vivimos en nuestro pasado en algún momento. De forma que esto es lo que me apasiona y lo que estoy intentando dilucidar. De manera y tal que, claro, la circunstancia republicana fue una encrucijada tremenda para comprender cómo se desatan, cómo los resortes saltan inmediatamente en una dirección o en otra. De modo que, abundando en estas cosas y no queriendo repetir en lo que ya he escrito en el libro que se ha mencionado antes sobre Unamuno, Azaña y Ortega, las tres luciérnagas del ruedo ibérico español, el ruedo ibérico es español, claro, podría ser también portugués, pero bueno, el ruedo ibérico, en realidad lo que me ha llevado es a ver un poco, es decir, a hacer otro título, y el título yo creo que van a comprender un poco lo que yo querría hacer. El nuevo título, que no evita el tema del todo, ni mucho menos, es el siguiente. Opuestos complementarios, Unamuno y Machado en la Segunda República Española. Y en opuestos complementarios es que cada uno tiene lo que al otro le falta. Para mí, Unamuno, os digo de partida para que no haya equívoco de ningún tipo, y Machado me parecen dos de los grandes escritores de la historia de España. Y por lo tanto, no tengo más que admiración por su obra, pero tengo más de una reserva sobre sus actitudes en algunos momentos políticos. Y para que haya debate, y no lo eluda, claro que sí, como ha dicho el presentador en la presentación, ha dicho que Unamuno no estuvo nunca en contra de la República, que era republicano. Bueno, pero eso, perdonad que yo os diga que es una evidencia de que Unamuno era republicano, pero se puede ser republicano de muchas maneras. Se puede ser republicano de muchas maneras. Y hubo dentro de las filas de republicanas, bien lo decía Machado cuando se refería a Lerroux, Machado escribe allá, estando en Barcelona, sitiada, a punto de perder la guerra ya, escribe varias referencias, y desde Valencia también, sobre lo que fue aquel periodo. Y lo que fue lo que llama él la otra república. En 1933, cuando triunfa el gobierno de centro-derecha, la república se ha ido, decía Machado, y no se sabe cómo ha sido. RIP, descanse en paz. Eso lo dice en diciembre del 33, a raíz de celebrarse las elecciones de 1933, a las que Miguel de Unamuno aparecía en las listas del partido de Lerroux, de la coalición que había formado Lerroux con la derecha republicana, el centro-derecha que podríamos llamar entonces. Por lo tanto, este es como un prólogo, ¿no?, de referencia. Machado dice unas cosas de Lerroux que no sé si tendré tiempo de leer, pero me hubiera gustado leerlas. Seguramente que no me da tiempo. Porque la organización de mi trabajo, que les voy a relatar rápidamente, era el siguiente. El primer punto era el siguiente.
¿En qué consiste el momento constituyente de la Segunda República? El momento constituyente de la Segunda República es uno de los periodos más importantes de la historia de España contemporánea, con bastante diferencia importante y trascendental. La Segunda República es el último coletazo de la democratización que se produjo en el mundo europeo después de la Segunda Guerra Mundial. La caída de los imperios centrales, la Revolución Soviética, todo, la conversión de nuevas naciones, el sufragio femenino, todo eso es un conjunto que ya a los años 20 empieza a palidecer en la segunda mitad de los 20 con la dictadura de Primo de Rivera, con cosas por el estilo. Claro que la Segunda República es eso, el último coletazo de ese proceso histórico de democratización, la última gran democratización europea que sorprende, pero que, como sabéis, va a ser muy breve y va a terminar finalmente en una guerra, la guerra de España, la guerra del 36. Bien, por lo tanto, digo, primero, el momento republicano es fundamental. ¿Qué es el momento constituyente? El momento constituyente es el periodo al que se ha referido antes Manuel, el periodo que va desde que se convocan elecciones y sale el Parlamento nuevo, las Cortes Constituyentes, que se reúnen el 14 de julio de 1931 y septiembre de 1933, cuando se disuelve el Parlamento, cuando Lerroux no consigue, el presidente Alcalá Zamora le había nombrado para formar gobierno, había, por decirlo así, sustituido a Azaña por Lerroux, no consigue la segunda garantía que necesitaba un gobierno para poder seguir en funciones, que es tener el acuerdo del Parlamento, la confianza del Parlamento, y eso provoca las elecciones del 33. Bueno, pues en todo ese largo periodo, que como ven es de algo más de 2 años, porque incluso se podría entender como constituyente el momento desde el 14 de abril, cuando se crea justamente el gobierno provisional a raíz de las elecciones municipales. Digo, durante ese momento en España ocurre algo muy importante. Es la revolución pacífica, democrática más avanzada que jamás vivieron los tiempos. Y yo solo puedo comparar esto con lo que ocurrió en 1808, 1868 con el sexenio y 1931. Estos 3 años significan los 3 grandes momentos constituyentes de la historia de España, en clave democrática y de contenido profundamente, vamos a decirlo así, liberal democrática, no algo más, que podría también entenderse. Creo además que es la cabeza de ese proceso de transformación en ese sentido, porque la república era muchas cosas distintas. No hay una sola república, por eso decir que Unamuno es republicano, y también lo era Durruti, y también lo era Largo Caballero, y también lo era Gil Robles. Eso ya es más difícil de demostrar. Pero bueno, en cualquier caso, ellos trabajaron dentro de un espacio republicano, ¿no? Y yo quiero decir que al respecto, bueno, pues el proyecto democratizador de Azaña es un proyecto que yo creo que es algo admirable y criticable al mismo tiempo. Unamuno, más que admirarlo, criticó. Machado fue antes que nada azañista, aunque también al final se le tildó de comunista y compañero de viaje de los comunistas, y las malas lenguas hoy están recuperando en esa exposición que hay en Sevilla estos días sobre los 2 Machados, le están intentando recuperar como el gran poeta que es y que siempre ha sido, y que por encima de izquierdas y derechas, pero atención a esto, Unamuno es un intelectual de un tipo y Machado es de otro. Unamuno es un intelectual crítico con el proceso constituyente, muy crítico en la cuestión de la organización del Estado, en el laicismo, en cuestiones que hoy nos escandalizarían desde el punto de vista de la modernidad. Machado es un personaje menos político, está en principio menos comprometido con la política, pero acaba siendo un intelectual antifascista. ¿Qué se entiende por intelectual antifascista? Pues aquel intelectual que no es al mismo tiempo anticomunista. Visto el mundo como estaba a la altura de los años 30, la democracia, y esta es una tesis que yo mantengo con alguna otra gente,
la democracia se podía defender fundamentalmente luchando contra el fascismo. Y no había otra solución. Machado optó por esto, Unamuno optó por ir en contra de sí mismo incluso, y su muerte fue muy espectacular y muy representativa de lo que significaba él. Bien, este es el primer punto, es decir, una introducción general sobre el momento constituyente, la importancia que tuvo las reformas constitucionales, la Constitución del 31, los derechos sociales que se fueron adquiriendo, la reforma agraria, las reformas educativas, digamos, la secularización de la vida pública, etcétera, etcétera. Todo esto que nos parecería hoy bastante normal, era entonces una revolución. Y las revoluciones, aunque sean pacíficas y democráticas, no se pueden hacer de cualquier manera. La Ley de Defensa de la República efectivamente ha recibido muchas críticas, estaba incluida como anexo en la Constitución y era un elemento fundamental para defenderse, porque se hizo justamente en octubre del 31, defenderse de aquellos que obstinadamente y claramente estaban boicoteando la República. Y para empezar, y eso quizá les suene a ustedes algo, el partido judicial, es decir, la guerra de los jueces contra la República. Hay una tesis doctoral que se ha publicado recientemente sobre el ruido de las togas, de Pérez Trevijano, que les recomiendo, para ver paralelismos entre reformas y contrarreformas y quienes ponen todo su quehacer en contra de la transformación de un país que estuvo durante años en manos de la misma gente, de los mismos grupos sociales. Durante toda la restauración, es decir, desde 1875 hasta 1931, incluida la dictadura de Primo de Rivera, que es una hechura de la monarquía de Alfonso XIII. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de Unamuno al proceso constituyente? Pues yo, a Unamuno creo que es, y lo dice Machado claramente en sus cartas, le dice a su amante ideal, a esta Guiomar, le dice... Machado le dice a Guiomar, cuando, escribiéndole una carta, querida mía, no sé qué, no sé cuánto, y le dice en algún momento, ya verás como Machado, si algún día, estamos en el año 30, si algún día, al final del 30, llega la República, ya verás cómo se pone en contra de la República. Más o menos le viene a decir. Me conocía muy bien a Unamuno. Y cuando muere Unamuno, la noticia de Machado, fijaros que muere Unamuno el 31 de diciembre de 1936. Pues a continuación, Machado, que se había tenido que ir gracias a la protección del Quinto Regimiento con todos los intelectuales al gobierno de Valencia, escribe una carta que no voy a leer porque no sé dónde la tengo ya, pero está, quiero decir, en el texto y estoy improvisando. Le viene a decir, Unamuno ha muerto, ha estado luchando contra sí mismo, no contra lo que nosotros queremos, no está luchando contra no le consideran un contraidor. Es decir, el paradigma de tú, Paco, hablas mucho del tema del mito del traidor, no le consideran un traidor. Incluso aquí gente de los movimientos sociales, socialistas, le consideran un traidor y le quitan la confianza en algún momento después de su intervención en las Cortes Constituyentes. Pero él nunca le considera un traidor, incluso le considera el personaje más importante de la vida política española. Bueno, pues lo de Unamuno yo lo resumiría diciendo un artículo que él escribió 2 días antes de que se convocaran las Cortes Constituyentes, y así titulo yo este apartado que dice República Española y España Republicana. Yo creo que eso condensa claramente lo que pensaba Unamuno sobre la República. Y yo en cierta broma, por cierta ironía, vamos, en el texto, cuando hablo de Machado hablo de la España republicana, no de la España republicana, sino del pueblo republicano y de la España de la República. Y entonces, ahí jugando un poco al retruécano, que era lo que le gustaba hacer muy a menudo, Unamuno dice lo siguiente, esto sí se lo voy a leer. Dice, porque tanto oír hablar de la República Española, se oye hablar de España sin adjetivos, no se oye hablar de España sin adjetivos. ¿Por qué? Dice, y piense el lector si es lo mismo República Española que España Republicana.
No, ni la monarquía ni la república son sustancias, sino formas como los escolásticos llamaban al alma. No, no se puede sacrificar España a la república. Bueno, yo creo que este artículo, de los muchos que utiliza Unamuno, es fundamental para entender cuáles son muchas de sus reacciones. Porque para él España es la lengua y la religión, en parte. Es decir, cuando él critica el laicismo de la república, dice ¿por qué? Dice, porque no se puede... la lengua y la religión son la sustancia, la intrahistoria, el componente esencial de España. Y eso mismo casi lo piensa Machado, pero Machado lo piensa de otra manera. Y que es que el pueblo siempre tiene razón y que debe mandar el que ha ganado las elecciones. Bueno, quiero decir que la idea republicana, los dos tienen tradiciones republicanas, pero la tradición republicana o unamuniana no es tan fuerte como la de Machado, que su abuelo fue un destacadísimo republicano y su padre también, aparte de folclorista y demás. Es decir, que hay un tejido de sedimentado que no es el mismo, y eso probablemente tenga que ver, y eso es en lo que a mí me gustaría trabajar alguna vez, si tengo tiempo, en ver esas contradicciones entre las ideas y las creencias, entre la tradición que uno ha recibido, que ha sedimentado en su interior, y cómo ésta la transformó en actitud política concreta. Es decir, como hizo Azaña de una manera escandalosa en el Ateneo de Madrid en 1932, en el que dio una perorata absolutamente radical en contra de Azaña, que consideraba como una especie de monstruo, ¿no? Le había dicho a García Lorca una vez que vino por aquí, por Salamanca, dice, nada hay más peligroso en política que un resentido con talento, refiriéndose al presidente del gobierno, Manuel Azaña. Y en la conferencia que os digo, que hay una ruptura total con lo anterior, viene a decir: vengo con quien va a un sacrificio con el ánimo bastante deprimido. He dicho que me dolía España y hoy me sigue doliendo. Y me duele además la República. ¿Sí? Esto, bueno, pues esto que hizo un memorial agravio, que era una dictadura, la ley de la defensa de la República, el otro. Es decir, en una palabra, yo creo que si se estudia con claridad el trayecto político de Unamuno, es como él siempre así, fue muy irregular, contradictorio y demás, pero hay una línea de continuidad. Y esa línea de continuidad acaba en un Unamuno que está cerca de la rectificación de la República, tal como pedían el partido de Lerroux. Y, bueno, pues eso quiere decir que ha habido un giro hacia la derecha. Machado habla un poco critica a Lerroux en una carta, en la carta que antes he referido, diciendo: pero ¿cómo es eso de ampliar la base de la República con Lerroux, que es un sinvergüenza, y le llama a otras cosas peores? Y tal, que traicionaron a la República desde los comienzos. Estos son los discursos contrapuestos. Pero fijaros que son discursos totalmente contrapuestos y que Machado se convierte en el presidente del Congreso de los Intelectuales Antifascistas, en un personaje clave de la guerra ideológica de la República. Pero Machado mantendrá toda su vida una gran admiración. Mi gran maestro, siempre dice, fue Unamuno. Yo he estudiado las 24 cartas que le escribe a Unamuno desde 1904 a 1934 y es impresionante la veneración que tiene por el personaje. Y las cartas privadas a su amante, etcétera, a Guiomar, está constantemente eso presente, esa admiración. Y Unamuno también se la tenía él. Dice, es el gran poeta, le dice a su amigo Mújica. Cuando hizo Campos de Castilla Machado, le dice a su amigo Mújica a Unamuno: es el gran poeta que tienes que leer. Bien, en una palabra, la posición es evidente. Y la posición de Machado, y con esto termino porque estaré a punto de... Te queda un minutillo o dos. Sí, yo tengo aquí el reloj y voy viendo que tengo... Sí, bueno, pues la posición de Machado es completamente distinta. Les leo para terminar solamente algunas cosas de las cartas que yo tengo por aquí. Dice: las ya inmortales Cortes Constituyentes, dice Machado en su momento, aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas del más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia. Esto lo hizo Machado igual que Unamuno, y lo recuerda siempre. Y está hablando Juan de Mairena,
el Juan de Mairena, de ese diríamos, heterónimo de Unamuno, de Machado, que en 1937, estando en Valencia, dice: ¿qué pensaría Juan de Mairena de lo que está pasando en España y de lo que ha pasado? Y entonces aquí hace él, que fue un hombre destacadísimo, pues dice: estamos pasando horas trágicas, estamos en una tercera república, la del Frente Popular, la que defiende la guerra, la llama Tercera República, no menos gloriosa que la primera, que es la del 31 al 33. Esto es lo que dice Machado, como si diera vida de nuevo a su personaje, que es Juan de Mairena. Bueno, pues, y Machado dice en algún momento, por leerles ya lo que me queda de tiempo, alguna cosa de las que dice: si algún día tuvierais que tomar parte en la lucha de clases, no vaciléis en poneros al lado del pueblo, que es al lado de España. Los dos tenían la misma idea de España, pero no llevaba esa misma idea de España a hacer lo mismo. La misma idea de España quiere decir como algo esencial. Dice Machado: ¿qué es eso de España artificial? No, él entiende que España es una realidad profunda y tangible. Y dice: es que la guerra civil, esa es la clave de Machado, que es por otra parte de la izquierda de entonces, de la izquierda que apoya al gobierno de la República, es una guerra es luchar contra una invasión. Esto es como la guerra de la independencia, estamos en contra de la invasión. No, yo toleraría, dice, una guerra civil, una guerra entre españoles por ideas, pero no una invasión. Nos tienen invadido. En fin, esta es la idea de que ese nacionalismo español conduce a lugares políticos, pues incluso muy, muy distintos. Incluso para que veáis la admiración, con esto termino, que tenía Machado por Unamuno. Dice en un momento, en 1938, en plena guerra, dice: las esencias de España se resumen en los 4 Migueles. ¿Y saben ustedes cuáles son los 4 Migueles de Machado? Miguel Servet, Miguel de Cervantes, Miguel de Molinos, que este es el menos quizá conocido, es un místico quietista, el fundador del quietismo en el siglo XVII, y Unamuno, Miguel de Unamuno. Estos son las grandes esencias de eso. Es don Miguel la figura más alta de la actual política española. Dice en 1934, antes de que empiece la República. Y incluso no es capaz nunca de decir: es un traidor, ha sido un traidor, ha estado en contra de la República. Y lo dicen algunos, por ejemplo, del doctor Marañón, de aquellos que se fueron y demás, y ni siquiera de Baroja, aunque yo de Baroja no sé por qué lo dice, porque en ese momento Baroja estaba en una posición de recomposición, vamos a decirlo, ideológica. Bueno, recomposición que nunca fue además especialmente sistemática. Bueno, entonces, yo no plantearía la cuestión en términos de traición o de subjetividad tal, sino en términos de opuestos complementarios en cierta forma y de diferencias notables, porque yo creo que sigue siendo, y todavía es un desafío para mí, que se haga una anatomía sociológica e histórica del comportamiento de ambos intelectuales, porque eso poseía un gran valor heurístico de descubrimiento para adentrarse en el resbaladizo terreno de la función pública y social, de la cultura y de la inteligencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raimundo. Y a continuación, Francisco Blanco Prieto nos va a hablar sobre actitudes socialistas con Unamuno. Bueno, voy a intentar primero dar un perfil muy breve de lo que es... Arrímate el micrófono. Ahí. Sí, ahí. Bueno, de lo que es el ideario político de Unamuno en cuanto al tema socialista. No está claro por qué Unamuno tiene, digamos, afición por la enseñanza hasta el punto de acabar siendo profesor toda su vida. No hay antecedentes familiares, ni está claro, ni bien definido esa vocación de Unamuno. Pero en cambio, la vocación política de Unamuno sí está perfectamente definida. Su padre fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao por el Partido Liberal Avanzado. Su hermana, la hermana de su padre, Benita,
era luchadora contra los carlistas en el asedio de Bilbao, salió triunfador, como saben, los liberales, y esto es lo que llevó pues, al padre a... Es decir, que el liberalismo, Unamuno lo mamó en la cuna, y de este compromiso de Unamuno con el liberalismo, podemos decir que Unamuno toda su vida fue un liberal en los términos más legítimos que se le puede dar a esa palabra. A lo mejor por eso tuvo tantas controversias y tantos problemas. Su cercanía al socialismo es posterior, le viene después. Él viene a Salamanca en 1891 y en Salamanca el socialismo no está implantado en los términos como estaba en Bilbao, y entonces él se afilia en el 94 en Bilbao al socialismo para dejarlo en el 97. Y a partir de ahí ya se compromete completamente con la Federación Obrera, que es el germen de lo que sería después la UGT. Bien, yo debo decir que Unamuno en su primera época fue un marxista convencido. Yo traigo algún texto aquí, por ejemplo, cuando en 1894 escribe en La lucha de clases: el socialismo limpio y puro, sin disfraz ni vacuna, el socialismo que inició Marx con la gloriosa Internacional de los Trabajadores, es el único ideal hoy vivo de veras, es la religión de la humanidad. Es decir, Unamuno en sus primeros tiempos tiene un compromiso muy grande con el socialismo, y además en términos marxistas, que después le viene la decepción, y después, sobre todo a raíz de 1917 y de la guerra del 14, y de ahí pues él pasa a proponer su peculiar socialismo liberal, y recojo un artículo de 1920, el 1 de mayo de 1920, en el cual dice: tal socialismo... Bueno, esto voy rápido porque quiero centrarme más en el objeto de la intervención, ¿verdad? Pero estos perfiles sí me parece importante decirlo. Dice: creemos en el porvenir político del proletariado, pero cuando se liberalice, cuando se haga liberal, cuando cobre la conciencia de un socialismo liberal. ¿De qué socialismo liberal habla Unamuno, extrapolando el tema? Pues de la socialdemocracia. Es decir, el socialismo que se funda, como saben, en 1879, en 1979 renuncia al marxismo. Unamuno lo hace siguiendo ese itinerario, lo hace con antelación. Bien, en cuanto a la relación saca una frase. Después yo creo que debemos hacer un debate al año que viene sobre lo que has planteado. Dice Unamuno en uno de sus sermones laicos por España, el 28 de febrero de 1930, en la Casa del Pueblo de Salamanca, dice textualmente: soy liberal convicto, republicano comprometido y socialista heterodoxo. Eso dice él. El hecho concreto es que los problemas de Unamuno con los socialistas comienzan a producirse nunca antes de la proclamación de la República y de las Cortes Constituyentes, y sobre todo del bienio de Azaña. Antes Unamuno, a todas las elecciones que va, que fueron muchas, va con los socialistas, con los ferroviarios, con la Federación Obrera, con la Conjunción Republicano-Socialista, es decir, no hay ningún problema. De hecho, en 1920 y más adelante, los socialistas siguen contando con él y sigue colaborando en prensa de ese corte, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comienzan los problemas con los socialistas? Su desacuerdo con los socialistas, pero no los problemas graves con el socialismo, se producen nada más venir a Salamanca. Salamanca no está todavía armado el Partido Socialista cuando él llega en el 91, pero fíjense, se presenta a las elecciones del 12 de mayo de 1895 por Ferroviarios y Unión
y la Federación Obrera, que es la UGT, que es socialista, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, en esas elecciones se produce un empate a votos a la concejalía del Ayuntamiento. Se produce un empate a votos de 183 entre Unamuno y Sandero Esteban. Sandero Esteban es hermano de Enrique Esteban, el del Puente. Entonces, este empate se dirime con un sorteo, y del sorteo sale, sorteo al azar, sale ganador Sandero Esteban y ocupa, en el 85, ocupa la concejalía. Bien, pues fíjense, esto se produce el 12 de mayo de 1895 y el 22 de mayo, 10 días después, Unamuno escribe a Pedro Mújica y le dice: soy socialista convencido, pero los que aquí figuran como tales son intratables, fanáticos, necios, ignorantes, ordenancistas, intolerantes, llenos de prejuicios burgueses, ciegos a las virtudes y servicio de la clase obrera, desconocedores del proceso evolutivo, en fin, de todo tienen menos de sentido social y de socialismo. Tienen el alma seca, muy seca, y es el suyo un socialismo de exclusión, de envidia y de guerra, y no de inclusión, de amor y de paz. Pobre ideal. Y le dice: ¿en qué manos está el pandero? Es decir, él se siente muy decepcionado con los socialistas que encuentra en Salamanca, y probablemente esta sea la causa. Esto es en el 95, se afilia en el 94 y se da baja del Partido Socialista en el 97. Es cuando ya se entrega completamente al compromiso sindicalista con la Federación Obrera, que llega a nombrarle presidente de honor. Con la Federación Obrera hace un recorrido enorme de colaboración, en fin, en todos los órdenes, y con la Casa del Pueblo, pero llega un momento en el cual se produce la ruptura con la Federación Obrera. Y como ya he dicho, todo esto viene a raíz de las Cortes Constituyentes. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que, por ejemplo, esa ruptura viene, voy a leerles lo que publicaba el diario El Crisol madrileño el 14 de agosto de 1931. 14 de agosto de 1931, porque se produce la primera discrepancia importante a nivel, digamos, institucional con el partido, no con los militantes de Salamanca, ¿no? Y es que hay una reclamación por parte de Salamanca, capitaneada por Castro Prieto, en la cual se dice que, vamos, que de alguna forma que puede haber un pucherazo en las elecciones municipales. Entonces Unamuno, que está ahí puesto por los socialistas, por la Convención Republicano-Socialista, pues quebranta pues, lo que podía ser hoy conocido como disciplina de voto, y dice: yo no sé nada de eso, no he tenido noticia de que se produzca tal pucherazo, ¿verdad? Esto crea un malestar bastante grande, y le retiran a Unamuno, en la Federación Obrera, le retiran el título de presidente honorario y nombran en su lugar a José Andrés Manso. Entonces, la discrepancia de Unamuno no es con todos los socialistas, porque él es afín totalmente, con mucha relación con Indalecio Prieto, con Fernando de los Ríos, en fin, con digamos, los más... En cambio, la máxima influencia entonces en el partido está ejercida por Lalo Caballero, y con Lalo Caballero sí tiene profundas diferencias, ¿no? Hablaba entonces antes Manolo sobre la radicalidad ideológica de José Andrés Manso. José Andrés Manso es el que acaba sustituyendo a Unamuno en la presidencia honorífica de la Federación Obrera. Yo creo que las divergencias surgen por la heterodoxia ideológica de Unamuno y por la ruptura casi en un porcentaje muy elevado de votaciones parlamentarias contra la disciplina partidista, ¿no? Después pondré algún ejemplo que lo ponen en evidencia. De hecho, el malestar que se crea, el malestar que produce dentro del mundo socialista, que en el 13 Congreso del Partido Socialista, que se celebra entre los días 6 y 9 de octubre de 1932 en el Teatro Metropolitano de Madrid, al cual asisten todos los líderes socialistas, lógicamente, Lalo Caballero, Indalecio,
Jimena Sua y otros, todos. Bueno, pues ahí habla el periódico de que Mayral pone una moción de censura a la Junta Directiva del Partido Socialista en el Congreso por haber incluido a Unamuno como independiente en las listas de 1931. Sí. Nada menos que una moción de censura pone. Entonces tiene que intervenir Saborit y dice, bueno, esto lo podemos resolver fácilmente, no ponemos moción de censura, simplemente no se vuelven a incluir en las listas del Partido Socialista personas independientes. Entonces esta intervención de Saborit hace que no se vote, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por ponerles un ejemplo del tema, Unamuno apoyó el que se tramitara con urgencia la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, con objeto de que se comprobara y se verificara, esto no se agilizó, pero sí pidió entonces una comisión para que ejerciera esas labores y se viera si todos los que se habían ido desterrados a Villacisneros por delito de crítica, de opinión o de oposición a la República, pues se había hecho honestamente esa defenestración. Entonces hay que comprender la situación de Unamuno. La Ley de Defensa de la República fue, yo creo que un arma que había que tener en vista de lo que había, pero en algunos momentos yo creo que se extravió y se llevó a la libertad de opinión un poco el extremo que molestó a Unamuno mucho, porque él viene de una dictadura que por delito de opinión, por censurar la monarquía, al rey y a Primo Rivera, pues se va a Fuerteventura, después se autoexilia a París, después acaba en Italia 6 años, ¿no? Entonces para él esos controles que se hacían sobre las opiniones, después si quieren podemos ver algunos artículos de la Ley de Defensa de la República, pues claro, él no podía de ninguna forma estar de acuerdo. Al año siguiente, las diferencias entre los militantes socialistas y Unamuno se incrementaron sensiblemente, ¿no? Voy a leerles, ¿cómo voy de tiempo? Bien, bien. Me queda todavía, entonces no se lo voy a leer, pero sí lo voy a decir. En el Heraldo de Madrid del 5 de julio del 33, con el título de Un documento de los electores de Unamuno contra Unamuno, pues ahí sí, se hace un recorrido de que como Unamuno se había opuesto a muchas leyes de reforma propuestas en el bienio hazañista y cómo había pues incluso interpuesto una ¿cómo se dice esto? Cuando se interpone en el Parlamento una moción, he interpuesto una moción para que cuando se estaba debatiendo el Estatuto Catalán, pues se impusiera el castellano, también el catalán, pero que se impusiera el castellano. Esto se le censuró mucho, pero es que esa moción de Unamuno la firmaron líderes socialistas muy destacados también, y a ellos no se le censuró, a Unamuno mucho. Después se le censuró también, más de lo debido tal vez, está votando y censurando el Estatuto Catalán y luego él vota a favor del Estatuto Catalán. No tiene fácil explicación, no tiene fácil explicación, pero no sé cómo contárselo. Se produce el intento de golpe de Estado de Sanjurjo 10 días antes de que se haga la votación. Entonces hay una nota que escribe, yo no sé con qué sentido, a ver si la encuentro. Bueno, Gómez de la Serna escribe un artículo en el periódico tratando de justificar por qué Unamuno, después de censurar el Estatuto Catalán y
no aceptarse la moción que puso. Y entonces él dice que entiende que en ese momento Unamuno, viendo el tema del intento de la Sanjurjada, esa votación, unos días después, pudo influir en la decisión de él. No sé hasta qué punto puede ser eso correcto o no, así pudo haber influido. Los socialistas, llega la discrepancia hasta tal punto que califican a Unamuno de contrabandista cuando censura que no salga adelante la ley de garantías constitucionales, que estaba pendiente. Cuando censura esa demora, y eso dicen que este hombre es un contrabandista, y acaban diciendo, como ha comentado antes Raimundo, ya lo tildan directamente de traidor. Los socialistas más radicales, no todos, pero lo califican directamente de traidor a la República por las actitudes que había mantenido durante todo ese tiempo. En definitiva, la conclusión de todo lo que he comentado y de lo que podemos ver ahora en el diálogo si se abre, es que Unamuno mantuvo a lo largo de toda su vida una situación siempre muy crítica con todo, lo cual le llevó a una heterodoxia y a unos planteamientos muy personales de todo. Tuvo planteamiento personal y heterodoxo sobre el socialismo, sin dejar de ser socialista. Tuvo un planteamiento heterodoxo con la República, sin dejar de ser republicano. Y tuvo un planteamiento muy crítico con todo, ¿no? Pero al final, él se declara en los términos que he dicho anteriormente, y yo pienso que se murió convencido de su liberal socialismo liberal, que sería la actual socialdemocracia, y muy desilusionado con todo lo que había vivido y sobre todo los últimos meses de su vida, que para mí fueron realmente la verdadera muerte anímica de Don Miguel. Lo que se habla de la otra muerte de Don Miguel, que no es lo que se está diciendo, pero sí realmente un estado anímico de un deterioro total que le llevó a la muerte anímica, que fue la antesala de la muerte física el 31 de diciembre. Ahora en el coloquio, si quieren, podemos... Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Bueno, y ahora sí, ahora tenemos unos minutos, no muchos, pues si alguno en la mesa quiere apuntar algo. Raimundo, te he visto que has tomado notas, si había alguna cosa que discrepabas, ¿no? Bueno, efectivamente, tomo la palabra sin esto, pero si el público le interesa, no sé, bueno, no sé. Quería hacer alguna observación en general, bueno, para que se vayan animando. Esa es la cuestión. Voy diciendo yo, mira, yo resumiría lo siguiente. Para mi manera de ver, Unamuno fue un liberal, sí. Un liberal que tuvo diferentes posiciones políticas. No fue, yo creo que no fue nunca un marxista en el sentido ortodoxo del término. Siempre echó peste y además su filosofía es contrario a él, que entendía el marxismo como determinismo económico y tal, igual que Machado tampoco lo era. Por esa misma razón, además, y lo comentan ambos. Bueno, fuera de eso, en la idea del liberalismo socialista está en casi todos los intelectuales. La diferencia fue que, por ejemplo, Unamuno, ¿por qué votó a favor de la República si estaba tan opuesto? ¿Por qué votó a favor del Estatuto de Cataluña? Pues esto es efectivamente, como tú dices, en cierta manera un enigma, ¿no? Porque el mismo Ortega, que votó a favor de la Constitución de la República del 31, se abstuvo en el caso del Estatuto de Cataluña, y sus argumentos eran muy parecidos, y que son ahora los que maneja normalmente la derecha española en nuestro tiempo, ¿no? Sobre la destrucción de la unidad de la patria y toda esta cuestión. Entonces, hay una serie de ¿Unamuno es una persona incoherente? Sí. Incoherente no, bueno, coherente dentro de su... o incoherente dentro... bueno, nos parece a los demás, él era coherente consigo mismo, esto es evidente, bueno, de acuerdo. Pero yo creo detectar una línea de evolución ideológica hacia la derecha, y esto para mí es una constatación clara, porque yo tengo entendido, según
he leído en Tuyón de Lara que él se presentó en alguna ocasión por el partido de Lerroux antes de la República, pero cuando el partido de Lerroux era un partido radical de izquierdas, republicano, en las esencias del republicanismo, pero en el 33, presentarse en el 33, aunque lo hizo con mucha desgana, tú esto lo cuentas estupendamente y es la persona que lo ha documentado mejor, pues que se presente con Lerroux y con toda la gente aquella, pues hombre, pues sí, es que quiere rectificar la República, pero ¿en qué sentido? El derechista, claro, Tribunal Constitucional, a dar más poderes al presidente, hacer una república fuerte, de orden, no sé qué. Bueno, todo eso son pues, planteamientos que la religión, que no se diga, como le dice el artículo 3 de la Constitución, que España no tiene una religión oficial. Eso es lo que dice el artículo 3. Nada más empezar. España es una república, artículo 1, de todos los trabajadores de toda clase. Eso de toda clase lo puso Ortega. Pero bueno, claro, ahí hay una serie de cuestiones. ¿Qué república es la que querían los que se presentaron a las elecciones por el centro derecha? No era el golpe de Estado como querían nosotros, ¿no? Los cedas y todo esto. Pero bueno, lo que es eso. A mí me parece, perdón, que quede un poco largo, veo una línea de evolución política en Unamuno. Y otras veces la evolución es contradictoria, es pasmódica, hacia un lado y hacia otro. Vamos a dejar que Paco, si tiene algo que apuntar a lo que ha dicho, o damos paso, si alguien del público quiere... Ah, sí, perdona, Manuel. Sí, bueno, visto desde la perspectiva de Salamanca, que es lo que a mí se me ha encargado, de lo que se me ha encargado que hablara, es evidente que Unamuno para mí es un liberal, que se mueve muy bien en una sociedad meramente liberal y que es superado cuando esa sociedad llega la sociedad de masas, que es la Segunda República, que era lo que intentaba yo, aunque atropelladamente, decir. En esa sociedad, en ese momento en el que todo es pacífico, Unamuno navega como pez en el agua, se mueve como pez en el agua. Cuando empiezan los conflictos, Unamuno es superado. Y siempre acaba apelando al orden y apelando al conservadurismo, en definitiva, a posiciones conservadoras. Esto lo he dicho en más conferencias y en más sitios. No soy especialista pero creo que no se puede, es decir, Unamuno asume muy bien el pensamiento liberal, modulado como se quiera, pero no asume la democracia cuando esa democracia entra en un proceso de movilización de masas. Se ve superado y no sabe. Entran contradicciones. Con los socialistas salmantinos yo creo, Paco, que pasa eso, que es lo que iba a explicar, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, a pesar de que, como le dije muy bien, no me va a dar tiempo porque traigo mucho y quiero meterlo, voy a ver si el moderador me permite, pero ha sido correcto y no me ha dejado. Bien, era consciente que venía a ver si podía jugar yo esa baza, pero no me lo has permitido. Bien, es evidente que Unamuno se mueve muy bien en la Casa del Pueblo, en esa Casa del Pueblo que es casi un casino para las clases populares y para la gente, claro, digamos, no el casino de los señoritos. De hecho, se plantea hacer un nuevo casino y dice Unamuno, ¿para qué? Si ya viene el pueblo aquí, si aquí tenemos de todo en la Casa del Pueblo. Es decir, y él conecta muy bien con los viejos socialistas. Ahora, lo que he querido explicar, cuando en la ciudad, que es desde la perspectiva que yo tengo que hablar, que se me ha dicho que hable aquí, cuando en la ciudad se radicalizan las posiciones muchísimo, con una derecha muy fuerte y muy dura, y una izquierda que al principio está desorganizada, cuya dirección, que viene de mucho tiempo atrás, lleva a ese partido y a la UGT a una línea moderada, pero que es rota bruscamente a partir del verano del año 31, y esa línea moderada es desplazada, y es desplazada fuertemente y bruscamente. No es decir, la dirección socialista salmantina se divide, como en otras muchas partes, profundamente, y Unamuno lo primero que hace en el congreso de la UGT, en donde sale Manso, es precisamente anular el nombramiento de Unamuno como
presidente honorífico de la UGT. Y Unamuno a partir de ese momento no aparece más por la Casa del Pueblo, porque ya no es su socialismo, ya no son... Es decir, ya es una organización muy radicalizada, muy obrera y dirigida por un líder en absoluto obrero, pero vinculado a ese movimiento obrero. Porque es evidente que Manso es un catedrático, tiene muchas conexiones con la derecha salmantina, se ha casado con una mujer de la derecha salmantina, es uno de los primeros hombres que tienen aquí automóvil, es uno de los que tienen teléfono, de los que tienen... En fin, está en ese mundo, pero dirige una organización que radicaliza y que la radicaliza. Y en ese mundo Unamuno no tiene nada que hacer. Cuando se plantea cualquier conflicto en la ciudad, Unamuno siempre quiere apagar el fuego. Me parece bien, no estoy criticando, estoy analizando ese proceso. Unamuno creo que es superado por una sociedad que ya no es la suya. Hablo a nivel político, sí. No ideológico, no teórico, etc. Sí, vamos, porque andamos ya de tiempo que tendrán que cerrar. Sí, yo, por supuesto, tengo que dar la palabra a Paco porque pues, te han dirigido a la cosa que tú has apuntado. Yo quiero si que me quieres. expliques entonces las campañas agrarias, por ejemplo, y toda la lucha social que tiene Unamuno hasta que llega a la República y se encuentra con las acciones, en primero con la Ley de Defensa de la República y todas las acciones de... Hasta entonces no hay ningún problema, y es más, su compromiso social es brutal, y las campañas agrarias le cuestan el rectorado, nada menos que el rectorado, y ahí sigue empeñado, y sigue con las campañas agrarias, y sigue en la Federación Obrera. A ver, hasta que llega el 31, efectivamente, y en el bienio hazañista se viene abajo. Eso era de lo que No, hablábamos. no por revoluciones, de sino eso es de lo que hablábamos, pero una cosa es ser socialista y estar con los trabajadores y hacer campañas tal, y otra cosa es ser marxista. Yo eso no creo que Unamuno lo interiorizara. Es una contradicción absoluta en su filosofía. En absoluto. Él es marxista inicialmente, bueno, he traído un texto, pero he traído muchos más, y después evoluciona ya en los años 20 a un rechazo del marxismo y a un cuestionamiento de la lucha de clases. Y la coherencia en Unamuno es imposible de ver. Pero yo pienso, y esto pues podemos seguir discutiendo más adelante o cuando sea, que en realidad no comulgaba con esa contextura ideológica que partía del pensamiento de Marx. No, te estoy diciendo que no, que pero a partir de antes de lo que tú dices, bueno, yo quiero recordar que Unamuno tuvo posiciones muy diversas. Era anticolonialista radical en el 98 y cuando pasaron los acontecimientos del Barranco del Lobo en Marruecos, su posición era favorable a la intervención del ejército. Y cosas por el estilo, y a favor, en la Semana Trágica, pues no se puso en la posición de defender, bueno, decía que Ferrer Guardia era un pelele, no sé qué, que prácticamente se lo había merecido. Lo que ocurre es que luego viene a decir, bueno, quizá las leyes se pasaron con la ley de aplicarle la pena de muerte y todo esto, pero quiero decir que Unamuno es una contradicción viva. Pero yo lo que sí veo en lo que nos ha traído aquí hoy, que es el bienio reformista, en el bienio reformista sí veo, dentro de todas esas contradicciones, veo una línea de evolución desde un pensamiento inequívocamente de izquierdas, cuando se presentan las elecciones o cuando viene de Francia, del exilio, hasta el 33, yo creo que hay una evolución clarísima y además con una absoluta obsesión con algunas cosas reiteradamente, ¿no? Pero bueno, y que puede tener que desde el punto de vista de alguno de los que piensa aquí, pues que sería razonable eso. Bueno, pues cada uno tiene sus ideas, pero yo veo eso creo que es claro, vamos, para mí. Bueno. Yo creo que no hay ese cambio que planteas y que sí hay una discrepancia muy clara con algunas decisiones que se toman en ese bienio. Sí lo creo. Pero yo creo que vamos a una confusión total por dar adhesión al 18 de julio. Yo no sé que se ve, hay que ser una persona que sea un liberal, que no se haya enterado de que aquello, que puede ser que no se enterara porque estaba ya muy descolocado de la vida política, pero esa actitud inicial de Unamuno que luego le causaría tantos trastornos,
a mí me parece que es inequívoca. Y bueno, sorprendente, ¿no? Perdonadme, está claro que es imposible llegar a una... Solo quiero decir que Sí. la Gaceta, que es el periódico por excelencia de la derecha, empieza a partir del 32 a ensalzar a Unamuno. Claro, porque toda la derecha española. Ya, sobre todo bueno, la como es derecha un tema española. que es Incluso imposible la derecha ponernos de más acuerdo extrema. y que es infinito, porque se podría estar horas y horas aquí hablando, Sí. Evidentemente no lo vamos No, a contar perdonad, por mucho que porque- hablemos, pero sí quería apuntar algo Esa circunstancia, muy breve, por favor. teniendo muy breve, que se explica con la palabra contradictorio, que tú la has repetido varias veces, Daniela. Y Unamuno, todo su pasión era por cosas contradictorias. El ejemplo más claro es el de la novela más conocida de él, Paz en la guerra. Hace la guerra, sí. Son términos Sí. antitéticos. Sí, Bueno, sí, sí, sí. es un tema que se nos sale un